Entonces, seguimos en el Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a estar viendo un pasaje de esos que uno se los encuentra y uno dice, que aquí de qué podemos hablar ahora. Sí, a Marcos lo ha dicho prácticamente todo. Pero siempre la palabra de Dios es enriquecedora. Y viva y eficaz. Como una espada de dos filos que dice que penetra hasta lo profundo. Hasta los huesos, cortando los huesos, los tuétanos y todo lo que hay ahí adentro. Nosotros creyentes, y me gustaría comenzar pensando en esto, ¿no? Nosotros los creyentes estamos sometidos constantemente a los ataques del enemigo. Eso es una realidad. Constantemente. Ya sea nosotros directamente, a través de nuestros hijos, a través de familiares, a través de lo que sea. Pero el enemigo ataca constantemente. A veces de manera clara y directa, pero en la mayoría de las veces es a través de influencias. A veces sentimos que el enemigo es como si nos estuviera lanzando los dardos directamente, pero a veces nos ataca a través de influencia, porque nosotros somos seres sociales. Ninguno de nosotros es un monje de clausura, así que está chabolín o qué sé yo, esa gente que están allá en una loma que no, todos nosotros vivimos en un medio social. Y tenemos los compañeros de trabajo, y tenemos compañeras de trabajo, y tenemos los vecinos, y constantemente estamos en la calle. Y a veces el enemigo nos trata o trabaja con nosotros, nos ataca a través de la influencia que tenemos alrededor. Como tenemos que convivir en medio de este mundo, por supuesto, sin darnos cuenta, a veces nos encontramos reproduciendo las actitudes o los pensamientos de los que están a nuestro alrededor. No se ha puesto a pensar en eso, es decir, a veces tú estás en un medio, y de pronto te encuentras haciendo, diciendo y pensando lo mismo que están haciendo, diciendo y pensando los que están a tu alrededor. Y de pronto dices, espérate, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? No puede ser. Pero hay algo peor que todos los adulterios, hay algo peor que todas las fornicaciones, hay algo peor que todos los homicidios, que todos los hurtos, que todas las maldades, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando comienzan las dudas acerca de la obra de Cristo en nuestras vidas. Yo creo que nada peor que eso. Es horrible que un hijo de Dios adultere, es horrible que un hijo de Dios cometa homicidio, es horrible que un hijo de Dios hurte, es horrible que un hijo de Dios cometa maldades. Pero lo peor que puede pasarle a un hijo de Dios es que de pronto comience a dudar acerca de la obra de Cristo en su vida. Pudiera ser que no nos demos cuenta. Pudiera ser que algunos de ustedes digan, oye, pastor, pero un cristiano no duda nunca. Pero en ocasiones podemos actuar como los incrédulos que no conocen a Cristo. En ocasiones pudiéramos estar actuando como incrédulos que no conocen a Cristo. Amados hermanos, cuidado con la incredulidad, que es la mayor de todas las contaminaciones. Y es la idea que creo que Marcos nos va a estar dejando en este pasaje que estaremos leyendo ahora. Cuidado con la incredulidad, que es la mayor de todas las contaminaciones que podamos tener. Vamos a leer Marcos 7:24 al 8:21. Marcos del 7:24 al 8:21. Yo estaré leyendo y ustedes estarán siguiendo con la vista. Marcos del 7:24 al 8:21. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esa palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama.
volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los panes entre 5,000, ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Cómo aún no entendéis? Señor, gracias por tu palabra. Permite que ahora nosotros la podamos atesorar en nuestros corazones, Señor. Y podamos entender las grandes cosas que tú nos has dejado a través de ella. Ayúdanos, Señor, ilumínanos. Queremos solamente exponer tu palabra y no nuestras ideas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuidado con la incredulidad. Ojo con la incredulidad, que es la mayor de todas las contaminaciones. En el pasaje anterior, ¿qué nos enseñaba Marcos? Marcos nos enseñaba qué era lo que realmente contaminaba al hombre. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que sale de su boca, porque es lo que sale del corazón. Lo que nosotros comemos, el pastor Ken nos decía que nos podía dar parásitos, malestar de estómago, etcétera, etcétera. Pero lo que realmente contamina al ser humano es lo que sale de su boca. Porque lo que sale de su boca está aquí en el corazón. El pecado que nos pudre, que nos llega, que llega a podrir incluso a los que nos rodean, está dentro de nosotros, está en nuestra mente y está en nuestro corazón. Marcos va a usar este pasaje que acabamos de leer ahora para decirnos que la peor contaminación de nuestro corazón es precisamente la incredulidad. De todo lo perverso que hay en nosotros, nos tenemos que cuidar, por supuesto, pero debemos prestar mucha atención a la incredulidad. Debemos prestar muchísima atención a esos momentos, tiempos en nuestras vidas,
en que no creemos a la obra de Jesús en nosotros. Marcos, de nuevo, magistral, porque Marcos es increíble lo que hace Marcos. La manera en la que escribe. Muchos dicen que Marcos, o lo que yo había leído hasta ahora, era que Marcos era un evangelio sencillo, que era más sencillo porque era griego. Nada sencillo. Este Marcos es un fenómeno. Las cosas que Marcos escribe y las imágenes que nos da y las que restan todavía para que nosotros podamos de nuevo entender. Y entonces va a usar Marcos ahora 3 historias con relatos muy similares a otras que ya habíamos visto anteriormente, pero con una pequeña gran diferencia. Todo el paquete realizado y narrado por Marcos fue en regiones fuera de Israel. Hasta el momento Marcos había hecho muchísimas señales en la región de Israel, recuerden, alrededor del mar de Galilea. Ahora todo este paquete Marcos lo va a realizar, Marcos nos lo va a contar, todo este paquete de historias, milagros, Jesús los va a realizar fuera de la región de Israel. Por eso creo que esta parte del Evangelio de Marcos tiene una idea que subyace, una idea que también está ahí, aunque creo que no es la fundamental, pero creo que es una idea que está ahí. Y es que el Evangelio es también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son del pueblo de Israel. Así la Biblia los ha dividido porque ha querido. Están los israelitas, los descendientes de Israel, del pueblo de Israel, de las 12 tribus, y el resto entonces somos ¿qué cosa? Gentiles. Somos gentiles. Y esto no es de una importancia menor. Que el Evangelio sea también para los gentiles no es de una importancia menor. Fíjese si no es de una importancia menor que por esa razón el Evangelio ha llegado a esta parte del mundo. Por eso el Evangelio llegó a Hialeah, llegó a Cuba, llegó a Venezuela, llegó a toda Latinoamérica. Por esa razón, porque el Evangelio es también para los gentiles. Y gloria a Dios por eso. Pero además esto confirma el pacto que Dios estableció con Abraham. Recordemos que Dios le dijo a Abraham muchísimos años antes que en su descendencia, apuntando directamente a Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra. Y de eso se olvidan mucho los que hoy en día son demasiado pro-israelitas cuando dicen, no, porque el problema es que la Biblia dice, el que te bendiga lo bendeciré, el que te maldiga lo maldeciré. Cuando Dios le dio la promesa a esa Abraham, no dijo que solamente su pueblo serían los descendientes de las 12 tribus, sino que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. De manera que el que bendiga a tu pueblo será bendecido, se está refiriendo a la iglesia de Jesucristo, a nosotros, a ti y a mí. Y el que nos maldiga será maldecido también. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, lo entendamos así de esa manera. Nosotros somos pueblo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Eres parte del pueblo de Dios. Porque hemos sido adoptados por el Dios, por el creador de los cielos y la tierra. Y eso es bueno que nosotros lo entendamos. Y eso es precisamente lo que Jesús está demostrando. El pacto que Dios estableció con Abraham, que en él, en Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra, es lo que Jesús está demostrando aquí. Llevando el mensaje del Evangelio a los gentiles, a ciudades fuera de Israel. Pero Marcos, además, y creo que de una manera principal, lo usa como una muestra fundamental a sus discípulos. Marcos quiere enseñarle algo fundamentalmente a sus discípulos. Marcos quiere enseñarle a los discípulos que su gran autoridad como el Mesías esperado, como ese Hijo del Hombre que ya Marcos nos lo ha presentado, ese Hijo del Hombre del profeta Daniel, que escribió el profeta Daniel, ese también es el Hijo del Hombre para los gentiles. Jesús también quería probarle a sus discípulos, hey, esperen un momento. Yo soy el Hijo del Hombre, el Mesías esperado, y tengo toda autoridad entre ustedes, y también soy el Hijo del Hombre, el Mesías esperado, fuera de ustedes, entre los gentiles. También yo lo soy. Sin embargo, los discípulos continúan, a pesar de todas estas cosas que Jesús había hecho entre ellos y ahora fuera de ellos, los discípulos continúan con las dudas con respecto a Jesús. ¿Saben qué? Marcos, una de las cosas que nos va a estar demostrando a través de todo su libro
es ¿quién es Jesús? Y es una pregunta que nosotros nos deberíamos estar haciendo constantemente cada vez que caminamos por el libro de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este? ¿Quién es este que hace todas estas cosas? ¿Quién es este que camina sobre el mar? ¿Quién es este que alimenta a tanta gente? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre los demonios? ¿Quién es este? Nosotros hoy, por como tenemos la revelación completa, nosotros sabemos que este es Jesús. Pero los discípulos, a esta altura, aún no lo habían entendido completamente. Todavía. Pero veamos estas maravillosas historias y lo que nos recuerdan. Primera historia, la mujer griega, esta mujer gentil y el demonio de su hija. Interesante. Jesús andaba por la ciudad de Tiro. Escuchen, la ciudad de Tiro está al noroeste del mar de Galilea, fuera ya de la región de Israel. Jesús andaba por la región de Tiro y de pronto llega esta mujer. Se postra delante de Jesús y le dice, Señor, yo sé que tú puedes hacer esto. Yo sé que tú puedes. Tengo mi hija con un demonio y yo sé que tú puedes resolverme este problema. Yo sé que tú puedes exorcizar a mi hija. Yo sé que tú puedes salvarla de este demonio. Yo sé que tú puedes expulsarle el demonio. Yo lo sé, Señor. Y Jesús le dice, ok, pero yo estoy aquí con mis hijos, sus discípulos. Y no está bien entonces quitarle la comida a los hijos y darse a los perrillos. Qué cosa más interesante. Hoy en día yo me imagino que si se lee los grupos estos, todas estas cosas woke y feministas, si lee esto, ahí mismo ya crucifican la Biblia, las queman bueno, no sé si se han fijado, si la han quemado alguna vez por leer este pasaje. Pero bueno, en fin. Y la mujer dio una declaración increíble. La mujer dijo, si yo sé, yo entiendo, pero yo sé que los perrillos también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le dijo, por esa palabra tuya, por esa declaración, por esa fe, por creer, ve que el problema de tu hija está resuelto. ¿Qué nos recuerda esta historia? ¿Qué nos recuerda esta historia? Pensemos un poco. En el libro de Marcos, pensemos en otra mujer. ¿Cómo? La mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Qué cosa más interesante. Marcos es increíble. ¿Qué hizo la mujer de flujo de sangre? Número 1. Hizo lo mismo. Esta hizo lo mismo que la mujer de flujo de sangre. Sin Jesús esperarlo. Jesús estaba en otras cosas y de pronto la mujer de flujo de sangre llegó, irrumpió también, tocó su manto. La mujer de flujo de sangre también se postró ante los pies de Jesús. Pero la mujer de flujo de sangre también tuvo plena confianza en la obra de Jesús. Fíjense si tuvo plena confianza que la mujer, la de flujo de sangre, ni siquiera le preguntó a Jesús, le dijo nada. La mujer de flujo de sangre dijo, si yo me arrodillo y me tiro y le toco en borde de su manto, yo seré sana. Qué increíble. ¿Y qué otra cosa nos recuerda? Su fe tuvo recompensa también. La mujer de flujo de sangre puso toda su fe en Cristo, en que el Señor Jesucristo podía sanar su problema y el problema fue resuelto. Esta mujer tuvo plena confianza en que Jesús podía sacar el demonio de su hija y así mismo fue hecho. Ahora, ¿saben qué hay nuevo? ¿Saben qué nos trae Marco nuevo acá? Esta mujer me recuerda al ladrón de la cruz. ¿Conocen la historia del ladrón de la cruz? A Jesús lo crucificaron con 2 ladrones. Uno de ellos acusó a Jesús y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, arriba, bájate tú y bájanos a nosotros 2. Y sin embargo, uno le dijo, oye, no te da vergüenza, no te da pena. Nosotros sí tenemos, digamos, razones suficientes para estar aquí, pero este hombre no. Y el ladrón de la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una declaración teológica increíble. Y aquel ladrón nunca estudió teología, aquel ladrón no conocía la escritura, aquel ladrón no sabía nada. Aquel ladrón nunca en la vida había ido a un seminario, en una escuela dominical. Y aquel ladrón dio una declaración teológica increíble. Y esta mujer también dio una declaración teológica increíble. Esta mujer dijo, Señor, yo sé lo que me dices, pero yo sé también
que los perrillos como nosotros podemos alimentarnos también de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Amado, esta mujer estaba clara que la palabra de Dios es abundante y está disponible para todo el que la quiera, para todo el que quiera alimentarse de ella. Es probable que Marcos ahora nos quiera recordar en este punto las 12 canastas que se recogieron después de alimentar a los 5,000. Durante mucho tiempo pensé, ¿por qué sobraron 12 canastas? Es interesante los números y yo no soy numerólogo, no me voy a meter en esto. ¿Por qué 12? ¿Por qué ahora 7? No sé, podemos pensar en muchísimas cosas, pero no queremos meter la pata. No queremos estar inventando. Ahora, lo cierto es que es probable que Marcos nos esté recordando aquí esas 12 canastas que sobraron. Porque es que la palabra que sale de Dios es abundante y está disponible para todo el que quiera alimentarse de ella. Sobra, y esa es la declaración teológica que esta mujer hace aquí ahora. Yo sé que estás con tus hijos, yo sé que yo soy gentil, yo sé que los perrillos, yo sé todo. Yo sé todas estas cosas, Señor. Pero yo sé también que los perros se alimentan de las migajas de la mesa que caen de la mesa de sus hijos. Yo sé que tu palabra es suficiente. Yo sé que tu palabra es abundante. Y yo sé que tu palabra está para todo el que quiera llegar a ella. Lo cierto es que tanto la mujer de flujo de sangre como esta mujer griega reconocieron que solo en Jesús estaba la solución. ¿Y qué solución? ¿Qué solución? Porque solo en Jesús es donde nos podemos saciar. Solo en Jesús está la solución del problema del pecado que nos contamina a ti y a mí, que nos oprime, que nos cautiva, que nos deja sin consuelo y sin esperanza. Solo en Jesús. Una mujer griega, un muchacho cubano, un hombre de Venezuela y así sucesivamente. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de Jesucristo está ahí para todos. Jesús está ahí para nosotros, hermano. Y aún las migajas, las migajas de su palabra tienen más autoridad, más valor y son más poderosas que cualquier otra cosa que nosotros podamos imaginar. La segunda historia es la de este hombre sordomudo. Una historia tremenda también. Dice que Jesús caminó, estaba en Tiro, aquí pasó lo de la mujer, ¿sabes? Si miramos hacia el mapa, subió un poco más al norte, más alejado de la región de Israel, dio esta vuelta y cuando estaba por esta región, antes de llegar al este del mar de Galilea, ahí se encontró que le trajeron un hombre sordo y tartamudo y ahí lo sanó. El ritual es un poco raro. Para muchos de nosotros pudiera ser hasta asqueroso. Porque, ¿sabes? Le mete las manos en las orejas, escupe, la saliva de Jesús toca la lengua del hombre. No sé cómo habrá sido. La idea es, y hay muchas explicaciones para esto, no muchas, sino algunas explicaciones para esto, que los judíos creían que la saliva, o los judíos no, los antiguos, creían que la saliva tenía poderes curativos, en fin. Pero eso no es lo que importa aquí. Eso no es lo que importa acá. Lo importante aquí es que de nuevo Jesús está mostrando su autoridad para sanar a los enfermos. Ahora, ¿qué tiene esta sanidad especial? ¿Qué tiene esta sanidad especial? Recuerden que fue un sordo, tartamudo, un sordo sobre todas las cosas. Marcos ha sido enfático hasta ahora con la idea de oír las enseñanzas de Jesús. En 4 ocasiones Marcos nos ha dicho, el que tiene oídos para oír, oiga. Y en la parábola de los terrenos del capítulo 4, recuerdan, nos mostró que oír y entender es clave para la salvación. Ahora está demostrando en una región gentil, es decir, fuera de Israel, que Él es el único que puede abrir los oídos a los sordos. Y ciertamente lo puede hacer con sordos naturales, es decir, los sordos de verdad que no pueden oír. Pero en este caso Marcos nos está dando una preciosa imagen para demostrar que solo Jesús puede hacer que nuestros oídos espirituales se abran y entiendan el mensaje del Evangelio. Y es lo que Marcos está demostrándole a aquella gente, al sordo, a los que trajeron al sordo y sobre todas las cosas y principalmente también a sus discípulos, que Él es el único que puede abrir los oídos a los sordos.
demostrando de nuevo otra sanidad. Marcos hasta ahora ha estado lleno de sanidades también. Y ahora aquí Jesús lo vuelve a hacer con esta característica particular. Tenemos que entender aquí lo que está sucediendo. Jesús está con sus discípulos que aún no logran entender. Estas historias en estas regiones fuera de Israel nos traen a la mente las palabras del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10 del 16 al 21. Escuchen bien. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Aquí Pablo estaba citando a Isaías, citando los Salmos y citando Deuteronomio. Y sin dudas Jesús está cumpliendo una buena parte de todas estas profecías. Jesús está cumpliendo esto. Jesús había ido fuera. Jesús había ido a buscar a los que no le estaban buscando, los que no le habían buscado todavía. Jesús estaba mostrando delante de Israel sus maravillas. Y aún así sus discípulos no le habían entendido. Sus discípulos mantenían ¿qué cosa? Como hemos visto ya en Marcos, la dureza de sus corazones. Amados hermanos, la fe viene por oír. La fe viene por el oír. Y solo podemos oír por el acto sobrenatural de Dios que nos abre los oídos espirituales para entender la grandeza y la autoridad del mensaje de Cristo. ¿Saben cuál es esa grandeza del mensaje de Cristo? Que dice que Jesucristo de Nazaret, hecho hombre, vino a este mundo como un bebé, vivió una vida perfecta y sufrió una muerte horrenda en una cruz para que todo aquel que se arrepienta de sus pecados y crea en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios por cada uno de nosotros será salvo. Es un mensaje muy claro, ¿saben? Muy claro, clarísimo. Tú y yo somos pecadores. Nosotros merecíamos la muerte eterna. Nosotros merecíamos la condenación. La ira de Dios iba a venir sobre nosotros. Y sin embargo, la ira de Dios vino sobre Cristo. Porque Dios dijo: ok, yo no voy a descargar mi ira sobre ti. Voy a descargar mi ira sobre mi Hijo. Si tú crees en esto, entonces tú vas a ser salvo. ¿Es complicado ese mensaje? ¿Es complicado ese mensaje? Eso está muy difícil entenderlo. ¿Y por qué las iglesias tienen tan poca gente? Y este mundo está tan lleno. Porque solo Cristo puede abrir los oídos espirituales. Oremos, amados. Oremos y agradezcamos a Dios que nos ha abierto nuestros oídos espirituales. Pero esto nos lleva también a pensar: caramba, el Señor abrió mis oídos. Yo pude oír y pude entender el mensaje. Y aún hay cosas que no comprendo del Señor. Aún hay cosas que no creo del Señor. Aún dudo. La tercera historia es una copia fiel al carbón de una que ya vimos anteriormente. En este caso, la alimentación, ¿de cuánto fue? De 4,000. Hace nada, ¿a cuántos el Señor había alimentado? A 5,000, ¿verdad? Aquí de nuevo Jesús muestra toda su autoridad. Pero también demuestra que Jesús es el pastor, en este caso de los gentiles. ¿Recuerdan? Una nueva prueba para los discípulos y vuelven a suspender. No puede ser. Imposible.
Cualquiera que esté leyendo Marcos con una pizca de concentración dice, pero estos están locos, estos muchachos. Sí, eso pasó ayer. Ayer alimentó a 5,000. Y hoy de pronto le vuelven a preguntar, Señor, pero ¿cómo vamos a alimentar esta gente? ¿Cómo lo vamos a hacer si nada más tenemos 7 panes? Es increíble, ¿verdad? Es increíble. ¿Saben qué? Nosotros somos iguales. Nosotros somos exactamente iguales que los discípulos. ¿Qué trabajo pasamos para creerle al Señor todas las cosas? Los últimos días de cada mes son una muestra de eso. Cada vez que se acerca el 27, 28 y 29, se te olvida que el mes anterior llegaste. Que pudiste pagar la renta y todas las cosas. Se olvida, eso es mes tras mes. Se olvida, se me olvidó. ¡Ay! Llegué. Al otro mes, ¡ay! La misma historia. Y así es constantemente en todo. En todo. En todo. El Señor proveyó, sí. Llegaste, pero se te olvida. ¿Y saben qué? Podemos hablar de la provisión material, que es muy necesaria, por supuesto. Pero más que eso, se nos olvida que el Señor es nuestro pastor. Él es el que nos hace descansar, el que nos ha justificado, el que está con nosotros siempre, el que nos alienta, el que nos coloca como vencedores ante este mundo que nos persigue y el que nos llevará a vivir a su casa por toda una eternidad. Es por eso que este pasaje termina con una importantísima advertencia de parte de Jesús a sus discípulos y es donde Marcos nos quiere llevar. Mirad, le dice Jesús a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Esto cambió, ahora estamos en una panadería, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es esto de levadura? ¿Qué levadura Herodes? Herodes no era panadero, los discípulos, los fariseos tampoco. ¿De qué me está hablando el Señor aquí? ¿Qué hace la levadura? La levadura fermenta, la levadura pudre, la levadura contamina. Por eso es que se usa en la panadería, porque fermenta la masa y crece, pero a través de la pudrición, ¿oyeron? Sí, no es una pudrición que nos acaba con el estómago, pero al final contamina la masa. Ya la masa no es harina pura, ya es harina con levadura, que eso es una mezcla de bichos y cosas y bacterias, que por eso es que produce toda la inflamación y todas estas cosas. Por eso se usa en la panadería, pero para los judíos era una señal de contaminación. Para los judíos la levadura era señal de contaminación, de impureza. Pero ¿cuál era la levadura de los fariseos que hablaba Marcos? Leamos nuevamente rápido el 8 del 11 al 13. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se os dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Señal del cielo. ¿Qué más señales querían los fariseos? ¿Qué otra señal querían los fariseos? ¿Cuál? Si Jesús se ha cansado de dar señales, Jesús se ha cansado de mostrarse, Jesús se ha cansado. Pero los discípulos estaban igual que los fariseos, igual que Herodes. Igual que los fariseos, igual que Herodes. Jesús hablándole de estas cosas y ellos diciendo, alabado, nos está regañando porque no trajimos pan. Porque los discípulos se habían montado en la barca con un solo pan. Ahora nos está regañando un solo pan y ahora ¿qué vamos a comer? Hasta aquí los discípulos tenían al Señor. Nosotros somos iguales en muchas ocasiones. ¿Se acuerdan de la levadura de Herodes? ¿Se acuerdan de Herodes? Esta historia que Marcos pone acá en medio del libro, en medio de su libro. Cuando Herodes escuchó la fama de Jesús y todos los milagros que Jesús estaba haciendo, ¿qué fue lo que dijo Herodes? ¿Se recuerdan? Ese es Juan el Bautista que resucitó. Ese es Juan el Bautista que resucitó. Cuidado, hermano. Cuidado con la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Es una advertencia para nosotros hoy. Cuidado con la incredulidad. Cuidado con contaminarnos con la incredulidad. Cuidado con pedir señales más allá de la señal de la cruz.
que es suficiente para cada uno de nosotros. Cuidado con no reconocer todo lo que tenemos, todo lo que logramos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo proviene de la gracia, misericordia y la provisión de Dios. Todo. Si tenemos un negocio es provisión de Dios. Si no lo tenemos, Dios ha provisto lo que necesitamos. Si casi que llegamos a fin de mes, casi el Señor nos provee. Todo lo que somos, lo que hacemos, todo proviene del Señor. Cuidado con pedir estas cosas. Cuidado con sentir que estamos llenos de bendiciones y en vez de agradecer a Dios estemos pensando que vienen de otros lugares o de nuestra capacidad. Como pensó Herodes. Ese Juan el Bautista que resucitó y viene ahora a hacerme algo, porque llenándonos nosotros de bendiciones espirituales, estamos creciendo de todo tipo y de pronto, no, eso es porque tal vez yo soy capaz, yo he sido capaz, nosotros hemos sido, o estos amigos o estos otros han sido. Cuidado con olvidarnos de estas cosas, cuidado con olvidarnos que todas estas cosas provienen del Señor. Cuidado con no reconocer a Jesús. Y no porque vayamos a perder lo más preciado que es nuestra comunión con Él. Gracias a Dios nuestra salvación está garantizada por el Señor. Cuidado con no reconocer a Jesús en lo grande o pequeño que suceda a nuestro alrededor. Simplemente por la vergüenza de poder ser tan torpes. Que aún después de tanto tiempo y de recibir tantas bendiciones, podemos seguir cuestionándonos las cosas que suceden o que no suceden. Cuidado con estas cosas. Concluimos. Nuestra vida es una constante señal de la obra de Dios en nosotros. Cada paso que damos, cada detalle, cada sorpresa, cada trabajo, cada esfuerzo, sacrificio, cada logro, cada descalabro, todo en nuestra vida tiene que ver con el Señor. Los que conocemos, quién es Jesús, entendemos estas cosas, aunque a veces no nos acordamos muy bien. Las señales están ahí, delante de nosotros. La mayor de ellas, la cruz, está ahí, delante de todos. ¿Le creemos al Señor en todo? ¿Le reconoceremos en todo? Recordemos, hermanos, que no hacerlo nos convierte en personas que dudan. Y la duda o la incredulidad nos contamina y mucho. Librémonos de tal contaminación. Jesús está ahí para ti, Jesús está ahí para mí y para todos los que quieran venir a Él. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque tú sigues mostrando toda tu autoridad. Y gracias porque nosotros, Señor, tenemos que postrarnos delante de ti y reconocer que tú eres quien has abierto nuestros oídos espirituales. Eres tú, Señor, el que has hecho la obra en nosotros. Eres tú el que nos has puesto donde estamos. Es por ti que somos lo que somos. Es por ti que tenemos lo que tenemos, Señor. ¿Cómo es posible que pueda haber momentos en nuestras vidas en que no te reconozcamos bien? Y en que dudemos de todo lo que tú puedes hacer en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a librarnos de la levadura, la contaminación de la incredulidad. Ayúdanos para que no necesitemos señales, ninguna. La mayor de las señales ya tú nos la diste, Señor. La cruz está delante de nosotros y la salvación está en nosotros. Ayúdanos solamente a creerte. Y a creerte cualquiera que sean las circunstancias. Ayúdanos como iglesia, Señor. A creer que todo lo que tú haces a nuestro alrededor es con un propósito definido. Y es mostrar tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que somos pecadores, débiles y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.